Estimados ingenieros, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy vamos a trabajar las distribuciones de nombre propio, algunas discretas con las que vamos a comenzar y otras continuas. La primera que vamos a desarrollar el día de hoy, variable discreta, es la famosa distribución geométrica. Esta distribución geométrica obedece lo siguiente o las siguientes hipótesis y es si pruebas independientes repetidas pueden tener como resultado de probabilidad para un caso de éxito, a ese caso de éxito llamémoslo P, valor de la probabilidad, y para el caso de fracaso, ¿cierto? El complemento, entonces sería Q igual a 1 menos P, probabilidad de fracaso. Entonces, la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X corresponde al número de la prueba en el que ocurrirá el primer éxito. Este primer éxito para la prueba o ensayo xésima viene dada por la siguiente expresión. La fórmula es símbolo para la distribución geométrica G minúscula, X, que es la variable aleatoria, el parámetro P, que es el valor de la probabilidad de éxito, y la construcción viene dada por el producto entre el éxito y la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos P elevado a la X menos 1. Esta expresión toma valores para X 1, 2, 3 en adelante. Tengas en cuenta que el caso de la distribución geométrica es particular, haciendo referencia a la distribución binomial negativa, en cuyo caso pues, sería correspondiente al k igual a 1. Y como esta distribución geométrica es una sucesión cuyos términos constituyen una progresión geométrica, entonces de allí pues recibe su nombre. Comencemos con el primer ejemplo de la clase del día de hoy. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Dice este primer ejemplo para el día de hoy, distribución geométrica, que es de conocimiento que en un proceso de fabricación, en promedio, uno de cada 100 artículos sale defectuoso. Nos piden calcular la probabilidad de que el quinto artículo inspeccionado sea el primer defectuoso hallado. Bueno, entonces damos solución al ejercicio planteado partiendo de los siguientes datos que son conocidos y es la probabilidad del éxito de obtener, o sea, un artículo defectuoso. Dice acá que es 1/100, o sea, la probabilidad de éxito, con éxito encontrar un artículo defectuoso es 0.01. Su complemento o probabilidad de fracaso, en cuyo caso sería obtener un no defectuoso, pues sería de 0.99. El valor de X que nos están pidiendo es la probabilidad de que el quinto artículo inspeccionado sea el primer defectuoso hallado. X sí. Entonces vale 5. Bueno, revisamos entonces cómo está definida la fórmula. Dice la fórmula entonces para la distribución geométrica que depende de dos parámetros. X sería 5 y la probabilidad de éxito P sería 0.01. Vamos a reemplazar aquí entonces en esta expresión para obtener el cálculo de la probabilidad que nos están pidiendo que encontremos. G de 5, punto y coma, 0.01 será entonces 0.01 la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, 0.99 elevado a la diferencia entre el quinto artículo inspeccionado, tal que sea el primer defectuoso hallado, menos 1. El 1 viene por defecto o por definición en la fórmula de la distribución geométrica. Operamos este planteamiento que tenemos aquí escrito en pantalla y nos da 0.0096.
es decir, 0,96%, es bastante baja, por debajo del 1% de probabilidad de que el quinto artículo inspeccionado sea el primer defectuoso hallado. El segundo ejemplo de distribución geométrica que hoy vamos a analizar consiste en lo siguiente. Plantean lo siguiente, que cuando una página web se satura de usuarios y llega al límite de su capacidad, los usuarios que intenten ingresar suelen tener dificultades para hacerlo. Entonces, suponga que se quiere conocer la probabilidad de que sean necesarios 5 intentos de acceso hasta lograr el enlace. Si se sabe que uno de cada 20 es la probabilidad de lograr acceder durante el periodo de saturación. Bueno, entonces, para responder a esta pregunta, nos piden calcular la probabilidad de que sean exactamente 5 intentos los necesarios para lograr el acceso durante ese periodo de saturación. Solución, igual que en el punto anterior, procedemos a organizar la información de acuerdo a lo que nos están suministrando, comenzando con la probabilidad de éxito, que en este caso sería la de acceso a la página web mientras está el periodo de saturación. Bueno, entonces, mientras hay periodo de saturación, vamos a ver, esa probabilidad, dice el problema, es uno de cada 20 intentos resulta exitoso, o sea, 0,05. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso, que es el complemento 1 menos P, será 1 menos 0,05, 0,95, 95% o 19 veinteavos. X sugieren acá que eh, sea exactamente 5 el número de intentos hasta lograr el enlace. Bueno, entonces la probabilidad de que en este caso X tome ese valor igual a 5 se planteará de acuerdo con la fórmula de la distribución geométrica como 5, el valor que toma X, y la probabilidad de éxito 0,05. En la fórmula se escribe primero la probabilidad de éxito 0,05, luego la probabilidad de fracaso, que es el complemento 0,95, y se eleva al número de intentos en los cuales resulta exitoso el enlace, que son 5, menos uno, que es el de la fórmula, se opera y esto nos da 0,041. Es decir, que durante periodo de saturación, en esta página apenas hay un 4,1% de probabilidad de éxito a la hora de intentar acceder cuando sean llevados a cabo 5 intentos. Bueno, ahora nos corresponde analizar las expresiones de media y varianza, ¿cierto? Que para el caso de la distribución geométrica vienen dados por las siguientes expresiones. La fórmula de la media, simbolizada como siempre con la letra griega mu, la media, no es otra cosa más sino 1 sobre la probabilidad de éxito. Por su parte, la varianza, que ya sabemos se simboliza como sigma al cuadrado, es el cociente 1 menos P, o sea, la probabilidad de fracaso, sobre la probabilidad de éxito al cuadrado. Por lo tanto, la desviación estándar será el resultado de calcular la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada positiva de 1 menos P sobre P al cuadrado. La segunda distribución que vamos a estudiar el día de hoy
Es la famosa y conocida distribución de Poisson, también una distribución discreta. Dice que la distribución de Poisson utiliza o hace uso de los elementos considerados en lo que se conoce como experimentos de Poisson. Y esto es que son aquellos que dan valores numéricos de una variable aleatoria X que corresponderá al número de resultados que ocurren durante un intervalo dado o en una región específica. Ese intervalo, como bien dice acá, puede ser cualquier longitud, normalmente de tiempo, o la región específica podría ser un segmento de línea, un área o quizá una pieza material. Bueno, estos experimentos de Poisson están dotados de las siguientes tres propiedades. Dice la primera que el número de resultados que ocurren en un intervalo o región específica es independiente del número de resultados que ocurren en cualquier otro intervalo o región del espacio disjunto. Esto se resume en que el proceso de Poisson no tiene memoria. La segunda propiedad dice que la probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo muy corto o en una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al tamaño de la región considerada. Es decir, no depende del número de resultados que ocurren por fuera de ese intervalo o región. Y la tercera propiedad dice que la probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo, ese intervalo suele ser corto, o la probabilidad de que caiga en una región lo suficientemente pequeña, en cualquiera de los dos casos se dice que es insignificante. Bueno, entonces vamos a la definición. La definición de distribución de Poisson. Entonces, consideremos la distribución de probabilidad en la variable aleatoria de Poisson X mayúscula, la cual ya sabemos representa el número de resultados que ocurren en un intervalo dado o región específica. Esa región específica la vamos a denotar con la letra T. La fórmula entonces asociada a la distribución de Poisson es esta P minúscula en términos de la variable X y un parámetro. Ese parámetro es mu. Este mu, que es el producto entre lambda y t, sugiere que lambda es el promedio de todos los resultados por unidad de tiempo o región. Nótese, por ejemplo, que esta sería la estructura que utiliza el libro de Walpole y Myers, cuya tabla dentro de unos instantes vamos a utilizar para resolver los ejercicios. La forma general, pues lo único que hace es cambiar el valor de la media, que aquí lo simbolizan como mu, por el producto entre lambda, número de promedio de resultados por unidad de tiempo o región, y t, que precisamente denotan a ese intervalo o región. Bueno, entonces vamos a estudiar con este primer ejemplo de la distribución de Poisson, ¿cierto? Y haciendo uso también de las tablas. Entonces vamos al libro de Walpole y Myers, que es este. La tabla que corresponde a la distribución de Poisson es la A2. Y la A2 la encontramos en la página 732 del libro de Walpole y Myers. Recuerden, el libro que aquí yo estoy trabajando es el novena edición, página 732. Listo, ahí tenemos las tablas de sumas de probabilidad de Poisson. Esos son algunos valores selectos para lambda t, ¿cierto? O mu, aquí utilizan en vez de lambda t, producto lambda t, usan mu, valor de la media, y que este valor mu va desde 0,1 hasta 18. Aquí vemos desde 0,1 hasta 0,9,
luego hasta 5, luego hasta 9,5, termina aquí en 18 para un total de 3 páginas. Listo. Esta tabla contiene entonces todas las sumas de probabilidades de Poisson. Nótese la representación que vemos acá, sumatoria, desde x igual a 0 hasta r, de cada una de las probabilidades de x punto coma lambda t o mu, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se utiliza esta tabla A2 para las sumas de Poisson con el siguiente primer ejemplo. Dice así. Dice, considere durante un experimento de laboratorio el número promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador electrónico, durante un milisegundo. Dice que el número de partículas que atraviesan ese contador es igual a 4. ¿Cuál es la probabilidad de que 6 partículas entren al contador en un milisegundo dado? Entonces, esa es la probabilidad que nos están pidiendo calcular con x igual a 6 partículas. Entonces, solución, como siempre, empecemos planteando las hipótesis del problema. Lambda t o la media, dice acá que es igual a 4. Ese es el parámetro. La variable es x, ¿cierto? El número de partículas que entra al, de un lugar a otro, ¿no? No están especificando, sino que se registran a través del contador. Dice 6. ¿Cuál es la probabilidad de que el contador, ¿cierto?, registre 6 partículas? Veamos entonces la definición que tenemos aquí para la función de probabilidad de Poisson. Entonces vamos a usar esta segunda, ¿cierto? Y en esta segunda simplemente tenemos que elevar el exponente al número medio con signo negativo, Euler a la menos 4. Este 4 queda con exponente 6 y abajo va 6 factorial. Escribimos entonces la probabilidad de 6 partículas para una media de 4, ¿cierto? En un intervalo equivalente a un milisegundo. Es Euler a la menos 4 por 4 a la 6 sobre 6 factorial. Calculadora, y esto nos da 0,1042. Es decir, apenas hay un 10,4% de probabilidad de que en un milisegundo dado el contador registre 6 partículas. Bueno, esto es usando directamente la fórmula que acabamos de ver en la definición. Ahora, usando la tabla A2 del libro de Walpole y Myers. Entonces, aquí nos vamos a la página 732. Ya saben, es en la novena edición, ¿cierto? Novena edición del libro de Walpole y Myers, página 732. Y tenemos que ubicarnos, ¿cierto?, para el valor de U correspondiente a 4. Entonces aquí nos toca en la segunda tabla, aquí tenemos el valor de mu correspondiente a 4. Listo, el valor de mu correspondiente a 4, bueno, es un valor específico el que nos están pidiendo, ¿cierto? Este R, ¿cierto?, tendrá que corresponder a un dato, ¿cierto?, de probabilidad, y que será el primero de los dos que tenemos que restar para poder obtener la probabilidad que nos están pidiendo. Bueno, entonces, analicemos lo siguiente. Si la probabilidad, usando la tabla, debemos plantearla de la siguiente manera, sería probabilidad, probabilidad de que 6,4 la obtengamos, sería sumatoria desde x igual a 0 hasta 6 para el valor de la probabilidad
de x punto coma 4 menos la sumatoria desde x igual a 0 hasta 5 de la probabilidad de x punto coma 4. Entonces, al hacer la diferencia entre estas dos cantidades, nos estaría botando exactamente el valor de la probabilidad del 6. Veamos cómo se entiende este análisis. Si la probabilidad desde x igual a 0 hasta 6 sería, vamos abajo, sumatoria desde x igual a 0 hasta 6 de la probabilidad de x punto coma 4. Bueno, sería probabilidad 0 más probabilidad de 1 más probabilidad del 2, probabilidad del 3, probabilidad del 4, más probabilidad del 5 y más probabilidad del 6. Todas conservan el mismo valor de la media, que es igual a 4. 6. Ahora, el valor de la probabilidad de la suma desde x igual a 0 hasta 5 es exactamente esta misma cuenta, pero llegando hasta acá. Nótese entonces que todas estas hasta acá corresponderán a la sumatoria desde x igual a 0 hasta 5 de la probabilidad de x punto coma 4. Entonces, si requerimos única y exclusivamente el valor de esta probabilidad, ¿cierto? Pues lo único que tenemos que hacer es el despeje que estamos viendo planteado aquí en pantalla. Y es, ahí se sale de la pantalla, disminuyamos un poquito el tamaño para que lo veamos eso. Esta cantidad, ¿cierto? Esta cantidad que tenemos acá, acá, menos esta cantidad que tenemos acá, ¿cierto? Dejan despejado lo que necesitamos. Bueno, eso lo interpretamos, listo, desde el análisis con las sumatorias. Ahora toca ir y llevar esta información para poderla identificar en las tablas. Entonces, cada una de estas sumatorias las está proporcionando la tabla con un valor específico. Veamos a cuál correspondería. Buscamos en la tabla, ¿cierto? El valor que corresponda a, bueno, estamos en la página 754, tabla A2. Buscamos para el mu, cuyo valor según el ejercicio corresponde igual a 4, ¿cierto? Entonces, este 4 nos sugiere hacer la observación o la búsqueda de dos valores que se encuentran única y exclusivamente en esta antepenúltima columna, ¿cierto? Izquierda, derecha, esta, solo en esta. Y las sumas, dice por acá arriba, las sumas de Poisson comienzan en x igual a 0 y terminan en este valor L. Vamos aquí al tablero y los dos valores que necesitamos son el que termina en 5 y el que termina en 6 para proceder a hacer la sustracción. Entonces, el que termina en 5 dice que es este 0.7851. El que termina en 6 es el siguiente, 0.8893. Así que vamos aquí y reemplazamos esta sumatoria por 0.8893 y reemplazamos esta otra sumatoria por 0.7851. Así que al hacer esta menos esta, nos da 0.1042.
que precisamente era lo mismo que habíamos obtenido hace un instante utilizando la fórmula de manera directa, 10,4%. Veamos un segundo ejemplo. El siguiente ejemplo plantea lo siguiente: el número promedio de embarcaciones que arriban cada día a un puerto es igual a 10. La capacidad del puerto es de máximo 15 barcos diarios y calcule la probabilidad de que en un día dado los barcos tengan que devolverse. Bueno, entonces lo que vamos a hacer con este ejercicio es definir primero la variable aleatoria, como de costumbre, y es x igual al número de embarcaciones que llegan a diario al puerto. Según la pregunta, para que las embarcaciones se tengan que devolver, significa que hay una mayor cantidad de tolerancia de la capacidad del puerto, o sea, hay 16 o más barcos. Bueno, entonces, lo que tenemos que plantear a continuación, según lo que propone, lo que nos dan, es cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor que 15. De acuerdo a la tabla que hace un instante estábamos utilizando, la A2 de sumas de Poisson de Walpole y Myers, esto corresponde a todas las sumas de probabilidades que encontremos a la izquierda, ¿cierto? A la izquierda de la distribución. Entiéndase que este análisis sería el equivalente a que si nos pidieran para una curva, digamos que tenga esa forma campana de Gauss, y aquí esté el valor igual a 15, todas las sumas que están allá en la tabla de Walpole-Myers estarían suministrándonos el área bajo la curva que se encuentra desde el menos infinito hasta ese valor igual a 15, ¿cierto? Pero resulta que la que nos están pidiendo es esta área de acá. Entonces, para ello, pues tendríamos que conocer cuánto vale la probabilidad desde 15 hasta el más infinito. Lo que sabemos es que la probabilidad total, ¿cierto? La que va desde menos infinito hasta infinito, pues tiene que corresponderse con el 100%, ¿cierto? O su equivalente igual a 1, en vista que aquí todos estos datos, como podemos observar, pues no son números ni negativos ni eh, que superen a la unidad. El tope máximo es la unidad, igual que la tabla de, binomial, la A1, o la tabla de distribuciones gaussiana o normal, que es la A3, en este mismo libro de Walpole y Myers. Bueno, entonces, tomando en cuenta este diagrama que hemos hecho acá y entendiendo que toda esta región es la suma que está en el libro, lo que encontraremos en tablas, ¿cierto? Vamos a plantear por teorema del complemento esta región que es la que nos están preguntando. Así que lo que hacemos es la unidad, ¿cierto? El 100%, o sea, el área bajo toda la curva, se compondrá de la suma de todos los valores de probabilidad que se encuentren, según esto, a la izquierda del 15, x menor o igual que 15. Y se le sumará todos los valores de probabilidad que estén a la derecha del 15, la que están pidiendo. Entonces, probabilidad de x mayor que 15. Este es el clásico teorema del complemento. De aquí lo que vamos a hacer es, por supuesto, despejar lo que nos están preguntando. Probabilidad de que x sea mayor que 15 equivaldrá a
uno menos la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a 15. Este dato sí lo suministra la tabla. Vamos a buscarlo entonces. Primero tendríamos que plantearlo mediante una suma para saber exactamente desde dónde hasta dónde hay que tomar y qué valor de mu también hay que considerar. Entonces, las sumas de Poisson tienen la forma desde x igual a 0 hasta algo, probabilidad de x, aquí también el parámetro vale algo, y estos dos son la clave para saber exactamente dónde nos tenemos que ubicar. Leamos entonces aquí el enunciado. Dice que si x vale 15 es el tope máximo, la suma entonces tiene que darse desde 0 hasta 15. Así que vamos a ubicar ahorita el 15, pero necesitamos este para saber cuál columna. Entonces, la media, ¿cierto? El valor promedio, que es igual a 10 barcos diarios, es el parámetro guía con el que nos vamos a ubicar. Hacemos el trazado, filas versus columnas, aquí en la tabla de Walpole-Myers. Buscamos entonces el 10. Vamos y buscamos más abajo el mu igual a 10. Esta tabla no me sirve, se toca esta. Página 734. Esta. Sumatoria desde x igual a 0 hasta 15. R igual a 15. Ahora es el que tenemos que buscar para mu igual a 10. Mu igual a 10 corresponde a la primera columna. Aquí llega hasta 5, aquí llega hasta 10. Sí que todavía no alcanza, tiene que ser este, el último valor que estamos viendo en pantalla, el que corresponde a 0.9513. Esta será la sumatoria desde 0 hasta 15, este 15, ¿cierto? Cuando mu vale 10, 10 es esta columna, 95,13%. Hay que entonces a este uno restarle esa cifra. Uno menos 0.9513 nos dará 0.0487. O sea, hay una probabilidad de 4,8%, es pequeña pero no nula, ¿cierto? De que el puerto se sature en un día dado. Se sature es que lleguen 16 o más barcos en un mismo día y no sea posible pues atenderlos a todos, así que tenga que pedirles que se devuelvan. Bueno, la media y la varianza para esta distribución de Poisson vienen dados mediante las siguientes dos fórmulas. Bueno, el teorema de la media y la varianza. Entonces, la media simbolizada con la letra mu, se relaciona, bueno, ya vimos cómo la longitud del intervalo, ¿cierto? Lambda es el número de promedio de resultados por unidad de tiempo y t es el tamaño de ese tiempo o región, ¿sí? O área, etcétera, lo que quiera que represente. Así es la ecuación para la media. Pero, ¿cómo se relaciona mediante este teorema con la desviación estándar y con la varianza? Entonces, mu es igual a sigma cuadrado y sigma cuadrado es precisamente la varianza. Es decir, esta es una situación en la cual la media y la varianza son exactamente iguales. Por lo tanto, la desviación estándar se conoce desde la media como la raíz cuadrada de mu. La tercera distribución que vamos a analizar el día de hoy es la conocida aproximación normal a la binomial, es decir, la distribución binomial
que es discreta, se puede aproximar bastante bien por la distribución normal, que es continua, en problemas prácticos, cuando se trabaja con la función de distribución acumulada. El siguiente teorema nos va a permitir utilizar áreas bajo la curva normal para aproximar probabilidades de naturaleza binomial en una condición específica para n. Dice el teorema que si x es una variable aleatoria binomial, que es discreta, que tiene media igual a n por p y que tiene varianza igual a n por p por q, entonces la forma limitante de la distribución de z mayúscula igual a x mayúscula menos np, todo esto sobre la raíz cuadrada de npq, cuyo caso la raíz cuadrada de npq sería la desviación estándar, ¿cierto? ¿Cierto? Esto que vemos aquí en el denominador es la desviación estándar. Bueno, y Q, como siempre, pues ya sabemos, es el complemento de uno menos P. Bueno, si esta distribución conforme n tiende a infinito, puede plantearse bien sea de esta manera o también conforme n sea mucho mayor que uno. Cualquiera de las dos situaciones es válida. Entonces, la forma limitante de esta distribución es la distribución gaussiana o normal, pero la estandarizada, que recordemos, estandarizada es cuando la variable cambia de x a z, ¿cierto? Cuando la media es igual a cero y cuando la desviación estándar es igual a 1. El primer ejemplo, entonces, con el que vamos a empezar el estudio de esta distribución aproximación normal a la binomial es el siguiente. Es un ejemplo sin contexto, simplemente nos dicen que hay una distribución binomial con n igual a 15 y probabilidad de 40%. Nos hacen dos preguntas, calcule estas dos probabilidades. Cuando x vale exactamente igual a 4 y cuando x cae en un intervalo. Ahí es 7 a 9. Bueno, solución. Entonces veamos cómo hay que analizar este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama en donde se superpongan la distribución binomial, que sería un gráfico de barras vertical, y la distribución gaussiana o normal, que sería una campana de Gauss. Entonces, vamos acá, dibujamos eje X versus eje Y. ¿Listo? Incluso ignoremos, ¿no? El eje en Y, ya se sabe que ahí pues va a ir el tope de de los escalones de las barritas, ¿cierto? Y bueno, aquí vamos a tener entonces primero el gráfico de la envolvente, ¿cierto? En la envolvente o aproximante sería la distribución gaussiana, la campana de Gauss. Listo. Y por otro lado, vamos a pintar aquí los recuadros para indicar, ¿cierto? Para indicar dónde va cayendo cada eh, diferencia de puntos medios en la distribución binomial, ¿cierto? Estamos hablando de que esta distribución binomial con n igual a 15, comenzaremos aquí la cuenta en cero y la terminaremos por aquí en 15, ¿cierto? Dice que ocurre, su máxima ocurre, vamos a mirar, toca calcularla, ¿cierto? Su máxima, su media, toca calcularla para saber cuál es este tope.
Aquí y acá tiene que caer un número decimal. O sea, tiene que caer aquí un número entero, ¿cierto? Exactamente en el centro de la barra. Listo. Con ahí escribí el 6. Bueno, demostremos cómo se obtiene ese 6. La media sería, según lo que vimos hace un instante, por acá, la fórmula de la media es el producto entre n y p. Nos están dando n igual a 15 y p igual a 0.4. Entonces multiplico 15 por 0.4 y esto me da 6. Listo, este 6 se ubica acá, en toda la media, toda la mitad de la barrita más alta. Listo. Ahora sí, podemos ir pintando barritas, ¿cierto? Hacia la izquierda y hacia la derecha con el mismo tamaño, de tal manera que la limitante siempre sea esa curva gaussiana por acá, por acá, y así sucesivamente hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Ahí estamos viendo a qué se hace referencia con el concepto que estamos analizando el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí en el punto medio sería 7, punto medio exacto el 8, punto medio exacto el 9, el 10, el 11, el 12, listo. Hacia la izquierda igual. Entonces, del mismo tamaño, caería como por acá. Luego, otro escalón por acá. Un escalón más por acá. Uno más por acá. Uno más por acá y así sucesivamente. Pintemos un último. Bueno, este punto sería el 5, el del 4, el que le corresponde al 3, al 2, al 1 y este sería el del 0. Listo. Conceptualmente hablando, esta sería la aproximación de la normal a la binomial, gráficamente, ¿cierto? Con este histograma para la situación que nos dieron. El segundo dato que toca calcular es la varianza. Entonces, este dato que acabamos de obtener acá es la media y ahora nos toca calcular la varianza con la fórmula que nos dieron por acá. La varianza es sigma cuadrada igual a NPQ, donde Q es el complemento de P, 1 menos P. Entonces, calculamos la varianza sigma cuadrado como NP 1 menos P. Eso es Q. O sea, multiplicaremos 15 por 0.4 por Q, que sería el complemento, o sea, 0.6, y esto nos da 3.6. Entonces, 3.6 es la varianza. Listo. Vamos entonces ahora a proceder a calcular lo que nos piden. Nos están pidiendo obtener la probabilidad exacta de que la variable aleatoria binomial x tome un valor 4. Probabilidad de que x sea exactamente igual a 4. Bueno, veamos entonces cuánto nos da esto usando la fórmula para la binomial. Fórmula para la binomial. Veamos. Usando la fórmula para la binomial, entonces primero recordemos cómo era que se definía, ¿cierto? La fórmula para la binomial, probabilidad de que x tome un valor exacto llamado x minúscula, era, recordemos, como lo vimos en el video anterior, p minúscula del parámetro de la variable x
punto y coma, los dos parámetros, que serían exactamente los mismos que nos dan, n y la probabilidad p, que se obtenía como el planteamiento desde el combinatorio n versus x por la probabilidad p elevada a la x y por uno menos p, que era q el complemento, elevada a la n menos x. Entonces aquí vamos a utilizar esta fórmula reemplazando todos los valores. Así que la probabilidad de que x sea igual a 4 es igual a binomial variable x4, n, tamaño de la muestra 15 y probabilidad 40%. Calcularemos el combinatorio de 15 4 por lo que den la potencia punto 4 elevado a la 4 y lo que dé la potencia punto 6 elevado a la n, que sería 15 menos 4 11. Bueno, esto, calculadora, ¿cierto? Nos da 0,1268, es decir, un 12, casi 7% de probabilidad de que el valor x sea exactamente igual a 4. Entonces, vamos a interpretar este resultado en la gráfica. En la gráfica, entonces, nos ubicaríamos acá en el escalón que corresponde al 4, que está centrado en x igual a 4. Vemos que este eje horizontal corresponde a la variable x. Y en x igual a 4 tendríamos, tendríamos todo esto para señalar. Listo. En este cuadrante, en este rectángulo, ¿cierto? Notamos lo siguiente. En este rectángulo hemos de notar lo siguiente, color naranja. Este punto de acá se encuentra entre 4 y 5, punto exacto, la mitad exacta entre 4 y 5, pues 4,5. Mientras que este punto de acá se encuentra entre la mitad exacta, entre 3 y 4, 3,5. Listo, con estos dos valores, 3,5 y 4,5, ahora vamos a comparar con los resultados que se obtendrían mediante la normal. Veamos entonces cómo se efectúa. Aquí ya lo hicimos de una manera, mediante la binomial. Ahora vamos a hacerlo mediante la distribución de la normal. Entonces, fórmula para la distribución normal, en cuyo caso sería, bueno, como hay que calcular en este caso en un área bajo la curva, ¿cierto? Ahí tendremos que apoyarnos en la tabla A3, la tabla A3, que es la que corresponde a las distribuciones normales. Esta, página 735, tabla A3. Bueno, entonces, aquí la A3 ya está convertida en la variable estandarizada o normalizada Z, pero pues aquí todavía no lo hemos hecho porque debemos someter el cambio a la fórmula clásica que conocimos cuando estudiamos la distribución normal, y decía, mediante la fórmula Z, mediante la fórmula Z igual a variable aleatoria X menos mu dividido sigma, haga los cambios para obtener dos valores, un Z1 y un Z2. Entonces, el Z1 lo vamos a obtener con la fórmula X1 menos
El valor de la media que nos están dando acá es 6. Bueno, la calculamos, ¿cierto? El valor de la media, porque el que nos dieron fue n. La media calculada fue 6. La desviación estándar es la raíz cuadrada de 3.6. Este se sacó, se calculó mediante la fórmula de la desviación estándar, sigma cuadrado, como el producto entre NP y Q. Con esto sacaremos Z1. El Z2 se obtendrá exactamente de la misma manera. X2 menos 6 sobre la raíz cuadrada de 3.6. La pregunta entonces es, ¿y ese Zx1 y ese X2 a qué valores corresponden? Ahí es donde vamos a cambiar X1 por el valor 3.5, ¿cierto? La esquina o borde inferior del rectángulo que coloreamos. Y vamos a cambiar el X2 por ese 4.5, que es el borde derecho. Sometemos entonces estos datos a esa transformación y aquí nos da menos 1.32 para el Z1 y menos 0.79 para el Z2. Ahí ya hemos transformado la variable aleatoria binomial en una variable normal estándar. Entonces, el cálculo de la probabilidad para cuando x, variable aleatoria normal binomial, x igual a 4, se obtendría exactamente como la probabilidad de que la variable aleatoria estandarizada normal z caiga entre estos dos valores, menos 1.32 y menos 0.79. Así que tocará hacer o plantear una diferencia de resultados, ¿cierto? Porque como sabemos, las áreas plantean todo lo que va de izquierda desde menos infinito hasta derecha el valor z, y que para el caso de un intervalo específico, como son los dos valores que aquí nos hemos encontrado, correspondería a la diferencia probabilidad para los valores z que se encuentren a la izquierda del menos 0.79, que es el que está a la derecha, y restarle la probabilidad de los valores z que se encuentren a la izquierda de los que están a la izquierda. Menos 1.32. Bueno, entonces, para comprender la diferencia de estos dos valores de probabilidades, que son sumas, pero en este caso no sumas discretas, sino continuas, es decir, integraciones, áreas bajo la curva, ¿cierto? Tenemos que asumir, pues, que aquí en esta curva bajo la área bajo la curva y esta que sería exactamente la misma que voy a representar acá, ¿cierto? Dígase de esta manera y aquí una representación idéntica, ¿cierto? La misma. Bueno, aquí estamos ubicando el menos 0.79. Entonces vamos, ubicamos el valor menos 0.79 que quedaría, digamos, por acá. Y el área bajo la curva estaría representando toda esta región, desde menos infinito hasta ese valor. Por otro lado, el menos 1.32, ¿cierto? Estaría, perdón, este es menos 1.32. Este es el menos 1.32. Ah, entonces, esta imagen tiene que ir a este lado, menos 1.32. Más lejos todavía es esta de acá, menos 1.32. Sí, la que está más cerca del borde extremo izquierdo. Y la que está un poquito más retirada sería esta. Esta sí sería
el menos 0,79. Bueno, ahí se tiene entonces esta área bajo la curva mediante la distribución gaussiana o normal. El área que nos están pidiendo es la diferencia entre estas dos. Así que tendría que pintar una tercera curva gaussiana que sea exactamente igual a las dos anteriores, ¿cierto? En donde aquí represente a la izquierda el menos 1,32 y a la derecha, por acá, el menos 0,79. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos, si yo le resto a toda esta área grande el valor de esta área pequeña, me quedo con el valor del área que necesito para contestar la pregunta de la probabilidad en ese intervalo. Entonces, esta área bajo esta curva sería el equivalente, de acuerdo a lo que hicimos en este diagrama en un principio, a esta área bajo la curva. Téngase en cuenta que pues estamos allá hablando de valores que han sido sometidos a una transformación lineal, ¿cierto? Estandarizando ese valor X en un valor Z mediante la fórmula de siempre, ¿cierto? Que es X menos mu sobre la desviación estándar. Y el valor del área bajo esta curva debe proporcionar un valor un poquito más preciso que el cálculo que acabamos de obtener utilizando la fórmula de la binomial, que fue 0,1268. Este va a entregar un poco más de precisión, aunque no va a ser demasiado distante del cálculo que acabamos de efectuar. Entonces, para buscar estos dos datos aquí en la tabla, ¿cierto? Ahí vemos el diagrama que tomé como referencia. A diferencia de los datos que uno busca con las tablas de la binomial o las tablas de Poisson, para las tablas de la normal, ¿cierto? Tenemos que identificar apenas un dato, que es el del Z. Comencemos buscando el dato correspondiente a menos 0,79. Vamos acá, como es negativo y la tabla de la distribución normal solo está compuesta por dos páginas. Esta sería la primera, la que, como ven, corresponde a todos los zetas que son negativos, ¿cierto? Bueno, por aquí podemos identificar el primero, menos 0,7, ¿cierto? Que sería el valor de la columna que estamos viendo acá, exactamente acá. Y a lo largo de toda esta fila vamos a escoger un único valor, menos 0,7. Entonces, ¿cómo escoger el valor? Eso depende de la segunda cifra decimal. La segunda cifra decimal aquí nos dice que es un 9. O sea que en la tabla vamos a buscar el punto 0,9. El punto 0,9 aquí en la tabla, como ven, corresponde a la última columna. Aquí está, el punto 0,9. Entonces, volvemos a la señalada fila, ¿cierto? La voy a dejar ahí. Y como corresponde a la última columna, el dato que debemos utilizar es 0,2148. Por lo tanto, aquí reemplazamos 0,2148. Menos, tenemos que hacer el mismo ejercicio, pero ahora con menos 1,32. Localizamos de nuevo primero el menos 1,3 en la misma página. Aquí está, es toda esta fila. La del menos 1,3. Y la siguiente cifra decimal sería un 2. Entonces buscamos el 0,02. De acuerdo con lo que vimos hace un instante, el 0,02 sería aquí la tercera columna. Entonces, para los datos que están aquí señalados, consideramos el tercero, 0,0934. Es el dato que vamos a reemplazar a continuación, 0,0934.
Efectuamos la diferencia y eso nos da 0.1214, o sea, 12.14% de probabilidad. Valor que al compararse con el resultado anterior, que fue de 12.68, pues proporciona una exactitud en la cifra entera, ¿cierto? Ambas coinciden en 12%, pero mientras que aquí es 12, casi 7%, aquí es casi 1%. Entonces, la diferencia le entrega un margen de precisión más eh, adecuado, es más exacto el dato que acabamos de obtener utilizando la distribución, la aproximación normal a la distribución binomial que usando la fórmula de la binomial que ya sabemos es la del P de X, los otros dos parámetros, el mu y la probabilidad P. Bueno, ahora vamos a contestar la segunda pregunta. La otra pregunta era, ¿cuánto da la probabilidad de que el valor X caiga exactamente entre 7 y 9? Llevando esta pregunta aquí al diagrama que hicimos, al histograma que hicimos ya hace un instante, sería entonces señalar aquí los valores que encontraríamos, ¿cierto? Exactamente entre esta mitad, que es el del 7, y esta mitad, que es el del 9. Abarca entonces aquí toda esta región, ¿cierto? Así. Y por lo tanto, entonces también deberíamos ser capaces de obtener mediante dos datos de la tabla de la aproximación normal, ¿cierto? Un resultado con un poquito más de precisión. Entonces, para responder a esta pregunta, veamos cómo tenemos que hacerla. Bueno, comenzamos de nuevo con la distribución binomial, ¿cierto? Usando la binomial, el planteamiento sería el siguiente. Esta probabilidad se obtendrá como la sumatoria desde x igual a 7 hasta este valor 9 de la binomial en x para el n, que es igual a 15, y para p, que nos lo dieron igual a 0.4, punto 4. Por otro lado, esta sumatoria, ¿cierto? Tiene que expresarse como una diferencia de sumatorias. Pues como vemos, las fórmulas de la binomial que hemos trabajado en las tablas, aquí está creo que en la 725, si no estoy mal, las tablas, la tabla uno sería la de Walpole-Myers, binomial, sí, tabla A1, página 726. Dice, la suma comienza en cero, pero aquí el planteamiento que estamos haciendo es para una suma que comienza en 7. No importa dónde termine, pero no comienza en cero. Entonces, el planteamiento de datos para una suma que comienza en 7 y termina en 9 vendría a darse de la siguiente forma. Entonces, hagamos el análisis aquí abajo. Tendríamos del 0 hasta el 9, ¿no? Entonces, llamémoslo probabilidad del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí estarían todos los datos, desde el 0 hasta el 9. Pero los que necesitamos son solamente desde el 7 hasta el 9. Necesito este y este. Estos son los que corresponden a la suma que va del 7 al 9. La suma, los límites, inferior y superior. Entonces, en términos de lo que ven en pantalla, ¿cómo tendríamos que expresar, cierto? ¿Cómo tendríamos que expresar una diferencia de sumatorias? Pues para
poder utilizar esta fórmula, porque esta fórmula corresponde a las sumas de la binomial, pero desde cero hasta un valor específico R. Veamos, en ese caso tendríamos que hacer el análisis primero desde cero hasta 9, que sería tomándola toda, ¿cierto? Y a todos esos valores, que es la suma desde cero hasta 9, restarle estos que irían desde cero hasta 6. Estos son los que van desde cero hasta 6. Entonces, si yo le resto la suma que va de cero a 9 con la suma que va de cero a 6, obtendré la suma que va de 7 a 9. Esa sería la lógica para poder plantear dos resultados, ¿cierto? Plantear dos cálculos y con esa tabla sacar cuáles son los valores de esos dos cálculos. Entonces, la sumatoria de todos, que va desde 0, x igual a 0, hasta 9 de la binomial x 15, 0.4, n y p, ¿cierto? Le resto la suma que va desde 0 y termina en 6, o sea, los azules, de la misma. Binomial x para n igual a 15 y p igual a 0.4. Entonces vamos aquí a la tabla y buscamos el R. Recuerden, este 9 y este 6 es el R en la tabla. Es el R, este que vemos aquí en la columna R. El N y el P son dos valores que también N está en columnas, ¿cierto? En nuestro caso, N sería 15. Este es el N. Y P sería 0.4. Damos un listado con todos los datos para ir a buscarlos a la tabla. N sería 15. N sería 15, P sería 0.4 y R hay dos valores, uno que sería 9 y uno que sería 6. Entonces, empecemos cruzando N con P, o sea, el N igual a 15 y el P igual a 0.4 en la tabla. Mire, en el P son las columnas, P, ¿cierto? P es 0.4. 0.4 sería 1, 2, 3, 4, la quinta columna. Quinta columna. Y el n igual a 15, entonces nos sugiere que sigamos bajando porque ahí va 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta la última página, hasta acá, 7, 29, n igual a 15. Aquí está el n igual a 15. Vimos que la quinta columna, ¿no? P igual a 0.4 con n igual a 15. Lista esa página. Entonces todos los valores van a encontrarse en esta columna, entre estos que vemos acá. El R es el que decide. El R hay dos datos que son 6 y 9. Entonces, para 6, el dato que vamos a utilizar para el 6 es 0.6098. Y el dato que vamos a utilizar para el 9 es 0.9662. Hacemos esa diferencia, entonces. Vamos acá y escribimos la diferencia entre estos dos valores, que son las sumas de probabilidades binomiales, como 0.9662 y 0.6098. Esa diferencia nos da 0.3564, es decir, un 35,6% de probabilidad de que caiga en esa región que mencionamos hace un instante, entre 7 y 9, ¿cierto? En el histograma de probabilidad, esta región. Ahora, como ya sabemos, con la distribución normal, que es la que la va a aproximar, ¿cierto? Estaríamos calculando toda esta área, pero incluyendo estos valores que por ahí la distribución binomial ignora, ¿cierto? Todos estos valores, este de acá, por ejemplo, este no lo toma, ¿cierto? Este es el que toma bajo la curva, área bajo la curva, hasta acá.
Llegaría hasta acá el cálculo que nos estaría proporcionando ahí la distribución normal, ¿cierto? Bueno, entonces como vimos en el ejemplo anterior, en el punto anterior del mismo ejemplo que estamos haciendo, toca hacer dos cálculos con la fórmula transformación que va de las variables x a la variable z, ¿cierto? Se usa dos veces esa ecuación y con esos dos datos otra vez vamos a la tabla A3, que es la de la distribución normal, para hacer la diferencia. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero utilizando la aproximación normal. Entonces, veamos, vamos a la distribución normal, ¿cierto? Con la fórmula de siempre, que es z igual a x menos mu sobre sigma, es decir, vamos a calcular un Z1 como x1 menos 6 sobre la raíz cuadrada de 3.6. Vamos a calcular el Z2 como x2 menos 6 sobre la raíz cuadrada de 3.6. El x1 sería 7 y el x2 sería 9. Entonces, haciendo esos cálculos, bueno, pero hay que tener cuidado con un pequeño detalle y es el siguiente. Este x1 que estamos viendo acá en la pantalla, ¿cierto? Este x1 que estamos viendo aquí en la pantalla, eso, dice que el 6 que estamos trabajando, ¿cierto? El 6 que estamos trabajando. O bueno, sí, también se puede utilizar de una vez con el 7 hasta el 9 y es lo que nos dé, ¿no? Quería utilizar otros dos datos que ya fueran decimales, ¿cierto? Pero para efectos prácticos no es una idea que aporte nada nuevo. No, utilicemos tal cual, de 7 a 9, tal y como lo pide el ejercicio y miramos a ver cuánto nos da después de hacer el reemplazo. Entonces, prosigamos. 7 menos 6 1 dividido la raíz de 3.6. Esto da 0.527. O sea, podemos aproximarlo a 0.53. Por otro lado, 9 menos 6 da 3 dividido raíz de 3.6, 1.581, que podemos aproximarlo a 1.58. Vamos, si buscamos entonces en la tabla esos dos valores de probabilidad, en vista que lo que debemos ahora plantear es la probabilidad de que z sea menor que 1.58 y restarle la probabilidad de que z sea menor que 0.53. Entonces, para 1.58 vamos a la tabla A3, la tabla A3, que es esta que viene a continuación, tabla A2, tabla A3, ¿no? Con los positivos. Ahí está, con los positivos. Tabla A3, con los positivos. Bueno, el 1.58, vamos a buscarlo. Sería ubicar aquí el 1, la unidad en la columna, en la fila, la unidad en la fila. Aquí está la unidad en la fila. Y el punto 58, o sea, punto 08 en la columna. Sería la última. Esta fila con esta penúltima columna, esta, 1.58, ¿no? 58. Entonces tengo que bajar un poco más, estoy en el 1. Es en el 1.5, disculpen. Acá, 1.5. 1.5 y con el punto 08, 1.58.
.9429 daría eso. 0.9429. Menos, vamos y nos ubicamos en 0.5 fila y 0.03 columna para el 0.53. Entonces 0.5 fila, listo, y 0.03 columna, sería este, 0.03 columna. 0.05 fila, 0.03 columna. 0.7019 sería ese, 0.7019. Entonces, veamos que da 0.9429 menos 0.7019. Esto produce 0.2410, o sea, 24.1 de probabilidad. ¿Cierto? Que comparado con el resultado anterior, pues es un poco más preciso, ¿no? El resultado anterior había dado 30 y algo, digamos. Esta diferencia había dado 35, dio bastante, la diferencia fue bastante sustancial, ¿no? ¿Cómo mejorar esta aproximación para que quede con un poco de margen, con un mayor margen de precisión? Porque aquí, pues, digo, diferente en una cifra que es de 9 puntos, ¿no? 35% a 24%, 9 puntos de diferencia, 11 puntos de diferencia. Entonces, vamos a mejorar este cálculo. Para ello, nos vamos aquí al histograma y consideramos lo siguiente para mejorarlo. Entonces, para mejorarlo, ahora no voy a considerar el 7, sino exactamente esta línea intermedia entre dos barras, que sería el que correspondería a 6.5. Asimismo, el límite superior, donde iría el cálculo, no termina en 9, sino exactamente en la línea que separa otras dos barras. En este caso, la más cercana, que sería 9.5. Con 6.5 y con 9.5 sí que tiene que mejorar la precisión. Es decir, que aquí estaríamos calculando el área bajo la curva mediante la aproximación normal, agregándole toda esta región, ¿cierto? Agregándole toda esta región y agregándole esta región, área bajo la curva. Con estas dos regiones de agregado, mejoramos la precisión del cálculo de una manera significativa. Veamos entonces cuánto da. Ahora tendríamos que repetir los cálculos con estas dos fórmulas, ¿cierto? Pero cambiando el x1 por 6.5, cambiando el x2 por 9.5 para obtener un resultado en el primer caso de ya aproximado 0.26 y en el segundo de 1.85. Entonces ya como el margen es más amplio, la probabilidad tiene que aumentar, ¿cierto? La idea es que sea un valor lo más cercano al 35 posible para que ahí sí se pueda considerar válido. Entonces, la probabilidad que vamos a calcular es de que Z se encuentre entre 1.85 y 0.26. 85, este de acá, y 26, este de acá. Vamos a la tabla. 1.85 sería 1.8 con 0.05. Este resultado, 0.9678, es el que vamos ahora a reemplazar acá. 0.9678. Y el que falta, que sería el de 0.26, entonces 0.2, toda esta fila hasta acá, columna 0.06.
El dato es este, 0,6026. Entonces cambio este dato por 0,6026. Hago la diferencia y esa diferencia ahora da 0,3652. Ahora sí, la precisión ya es muchísimo más cercana al valor que había dado en la binomial y que aquí es confiable, proporcionándonos una probabilidad de 36,5%. Se elegirá entre las dos, binomial y aproximación binomial a la normal, es la normal. El resultado que dé la normal. Bueno, llegamos a la parte final entonces de esta tercera distribución, que es la aproximación de la binomial a la normal, y de aquí podemos concluir lo siguiente, y es que la aproximación normal a la binomial, la aproximación normal a la binomial es óptima para la evaluación de probabilidades, ¿cierto? Siempre y cuando cumpla los siguientes criterios. Son tres. El primero, el valor de la probabilidad P no sea cercano a cero o a U. Hay que tener entonces en cuenta esa situación, en cuyo caso, pues, si llega a ser cercano a cero o a uno, pues la aproximación sería no muy buena. La segunda, la segunda consideración a tener en cuenta, que n sea grande. Si la aproximación con n es grande y p no es cercano a 0 o a 1, entonces estamos hablando de una aproximación bastante buena, diríamos excelente. Y la tercera consideración a tomar en cuenta es que cuando se tiene n pequeña, pero p es razonablemente cercana a 0,5, a un medio, entonces en ese caso no será la aproximación excelente, pero sí también será confiable. Podríamos decir una aproximación muy buena. Entonces, dos claves para saber cuándo utilizar la aproximación normal a la binomial son las siguientes. La primera clave, podríamos decir, es en el caso que el producto entre n y p sea sea mayor o igual a 5. Y lo segundo es que uno puede utilizar esta aproximación cuando el producto NQ, o sea, n por el complemento de p, que sería q, 1 - p, es también o igual, mayor o igual a 5. Para ello, entonces, se recomienda ver la tabla 6.1, página 191 del libro de Walpole y Myers. Libro de Walpole y Myers. Vamos, entonces lo miramos, página 191, página 191, tabla 6.1. Aquí está. Aproximación normal y probabilidades binomiales acumulativas reales.
Listo, ahí encontramos algunos valores para P, para N, ¿cierto? Y en cuyo caso, pues, nos están diciendo cuánto será el valor de esta probabilidad. Bueno, no siendo más por el día de hoy, nos vemos la próxima.